Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N, ya en nuestro horario habitual de las 7 de la noche. Nosotros no queremos perder más tiempo. Hoy ha salido una nueva encuesta de GFK en el Diario de la República. La vamos a comentar con nuestro invitado. Él está aquí sentado frente a nosotros. El ministro de Trabajo, Javier Barreda. Lo vamos a saludar y con él vamos a iniciar nuestro diálogo para no perder el tiempo. Señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Ministro, vamos a hablar de todo un poco. Bueno. Le propongo, porque entiendo usted es uno de los pocos políticos en el gabinete. No creo que se considere un tecnócrata. No, yo soy un político con conocimientos técnicos, ¿no? Muy bien. Eso es bueno, por lo menos para este diálogo. ¿Está bien? El congresista Justiniano ¿Y tú eres Apaza... el periodista más político que existe? No, no lo creo, hay muchos más políticos que yo. El congresista Justiniano Apaza Sí. declaró al comercio que se debería restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú, pues a su juicio le están quitando el trabajo a los jóvenes. ¿Está usted de acuerdo? No. ¿No? Pero respeto su opinión, creo que es un tema que podríamos conversar en la Comisión del Trabajo. ¿Cuánto impacta realmente a la... ¿En la Comisión del Trabajo del Congreso? Sí, con todo gusto, sería un tema para conversarlo. Pero yo se lo pregunto al Ejecutivo Ministro de Trabajo. Sí, no estoy de acuerdo con la expresión de congresista Apaza, la respeto. Tengo además una agenda pendiente con él y con la comisión porque tenemos 6 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha enviado a la Comisión de Trabajo y no tienen dictamen. Y que quisiéramos conversar para aprobarlos porque son realmente proyectos de ley que modernizarían el mercado laboral. Pero en este caso creo que hay que ver la cosa, el tema en perspectiva, ¿no? Somos un país democrático que hemos tenido tenemos una política de puertas abiertas a la inversión y a la migración laboral con regulaciones del caso. No son migraciones libres, tienen que registrarse, se piden antecedentes en el Interpol y todo lo demás, pero no afecta, no hay indicios que afecta al empleo juvenil ni al empleo de los adultos, la migración venezolana. Y cuando hemos planteado del Ministerio de Trabajo hacer una supervisión sobre los contratos con los venezolanos para que no ganen menos que los peruanos, justamente es para evitar que despojen al peruano del puesto de trabajo para contratar a venezolanos que en la angustia de la migración se inclinen a aceptar un puesto de trabajo a menos costo, incluso a menos que el sueldo mínimo. Entonces, tenemos toda la voluntad del gobierno para afrontar eso y vigilar que no pasen abusos laborales ni al venezolano ni al peruano, y en este caso, si yo le pago menos a un venezolano por el mismo puesto que un peruano, desalojando al peruano, es una labor del Ministerio de Trabajo evitar eso, ¿no? En lo posible. Muy bien, entonces usted está en desacuerdo también con Juan Cheput. Él ha dicho que apoya las declaraciones del congresista Apaza, por lo menos no hay que ser ingenuos ni inocentes, y ha dicho la economía peruana en estos momentos no absorbe a los 300.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año, porque no está creciendo lo suficiente. Así, ¿cómo vamos a poder absorber a todos los venezolanos que vienen? Sí, pero ¿Está equivocado el congresista Cheput? Yo no he leído a Juan Cheput, a quien considero... Se lo he leído textual. Sí, bueno, voy a responder. Enrique, todas las teorías laborales modernas descartan que el factor migratorio distorsione los mercados laborales en cualquier parte del mundo. Eso es conocido. Claro, hay percepciones de la gente, del sentido común de la gente, pero si nosotros asumimos ahora como país democrático, además yo cumplo una política del gobierno que la comparto con respecto a la apertura a los migrantes venezolanos por lo que pasa en Venezuela, si vemos en perspectiva histórica, nosotros los peruanos somos 3,5 millones fuera del país trabajando. América Latina ha recibido a 1.800.000 peruanos. Los peruanos remesan al año 3.500 millones de dólares. Todos los años llegan recursos de peruanos que sufren en el extranjero el desarraigo para pagar el colegio de los hijos, la universidad de los hijos, la formación técnica del sobrino, del ahijado, del hermano, el alquiler, el crédito hipotecario. Entonces, si uno ve en perspectiva, creo que hay que corresponder las políticas de apertura y de recepción, de buena recepción de muchos países con respecto a los peruanos. Y en este caso no afecta a la informalidad. La informalidad tiene otras explicaciones y no el factor venezolano, ¿no? Muy bien. En su opinión, ¿el gobierno peruano debe recibir a Nicolás Maduro para la Cumbre de las Américas en el Perú? El tema es que nosotros somos un país que organizamos la cumbre y aún no tenemos respuesta si es que vendrá el presidente Maduro. Evidentemente, desde el oficialismo, de la sociedad civil, de los partidos
políticos no va a haber una recepción cariñosa ni calurosa al presidente Maduro, pero no podemos evitar que él venga. En todo caso, sí podemos hacer todo lo posible para que la comunidad venezolana que está en nuestro país exprese a la comunidad internacional lo que se vive en su país. Y en eso nosotros sí podemos hacer todo lo posible. Entonces, ¿se le va a recibir a Maduro si decide Es un tema hoy día leí la entrevista de la canciller, es un tema que lo ve la Cancillería, pero si él decide venir, no podemos evitar que venga. Muy bien. ¿Hay que romper relaciones con Venezuela? No creo, por un factor que es muy concreto. No podemos arriesgar a los peruanos que aún viven en Venezuela. Puede ocurrir cualquier cosa con ellos. Son 46.000 aún que viven en Venezuela. Esa es la estadística que tenemos al 2015 o al 2016. Entonces, podemos ser puede ser una aventura muy riesgosa, en mi opinión, para los peruanos que trabajan en Venezuela. ¿Alberto Fujimori debe responder por los crímenes en el caso Pativilca en un juicio? Eso lo debe determinar el Poder Judicial. Yo creo que el indulto de todas maneras sí va a dar. Enrique, tal vez la oportunidad, el momento... Pero no le estoy preguntando por el indulto. No, voy a eso. En todo caso, si me lee entre líneas, me estoy refiriendo al caso de Pativilca. Sí. Mira, y a la gracia concedida. A la gracia presidencial, que cuando uno asume la conducción de un ministerio, de un poder ejecutivo que ha tomado esa decisión, la asume con su activo y su pasivo. O sea, usted respalda al 100% tanto el indulto como el derecho de gracia. Totalmente. Ahora, si una instancia judicial observa el derecho de gracia, eso tendrán que responder las partes legales del Poder Ejecutivo, pero habría que aceptar, ser una decisión que nos manda a que eso se revise, ¿no? Si la Corte Interamericana definiera y decidiera en un fallo que, bueno, pues el indulto es una gracia, efectivamente es una prerrogativa presidencial, ya se dio, ya fue. Pero el derecho de gracia no, y se anula. Y le pide al gobierno peruano que se anule. ¿El gobierno peruano debe acatar ese fallo? Es muy difícil advertir lo que va a decir la Corte. No, yo creo que la Corte... No le estoy preguntando lo que va a decir la Corte. Perfecto, yo creo que la Corte va a ratificar el indulto. No conozco los fundamentos que podrían hacer que revise el tema de la cuestión de Pativilca. Yo escuché al ministro de Justicia y él ha expresado en el Consejo de Ministros los argumentos legales que no llevarían a que la Corte desconozca incluso el Pativilca. Pero si la Corte fallara contra el derecho de gracia, si la Corte fallara, ¿hay que acatarlo? Hay que acatar lo que la Corte determine con respecto a eso, ¿no? Eso claro. El gobierno debe acatarlo. Es mi opinión, pero en su momento y de acuerdo a los argumentos... Yo estoy sentado con usted y le estoy pidiendo su opinión. Y de acuerdo a los argumentos de la Corte, el gobierno responderá, ¿no? Por eso, sí. Pero en su opinión sí se debe acatar. Es que estamos en un marco normativo general, ¿no es cierto? Y internacional, de respeto a los derechos humanos y una normativa que hemos asumido desde hace mucho tiempo, pero yo confío que la Corte va a ratificar o va, por lo menos, no observar lo que el gobierno ha decidido. Bueno, esa es su confianza. Esa es mi confianza. Su confianza lo lleva a, valga la redundancia, confiar y respaldar 100% a Enrique Mendoza. Sí, claro, por supuesto. 100%. Estoy en el Consejo de Ministros con él, ¿no? No, simplemente es una pregunta. Sí. Y lo que me sorprende es lo que ha dicho como político. Respaldo, asumo los activos y los pasivos de este gobierno. Pero es así. ¿Sí? Sí. ¿Todos los pasivos? Pero es que la otra forma de decir yo soy ministro y a partir de del 9 de enero que juramenté, todo lo de atrás es discutible por mí y lo puedo revisar. Yo creo que no es así. Yo creo que cuando uno asume la historia del gobierno que te Desde el 28 de julio del 2016. Por supuesto, y con todo, y con los errores que lo he advertido también en algunas declaraciones. Pero yo lo asumo, yo no voy a ponerme a revisar todo lo que el gobierno ha hecho antes porque lo considere personalmente así. Yo he tomado una decisión, no es fácil la decisión, fue una decisión difícil, pero esas son las consecuencias de tomar las decisiones. Me convocaron para trabajar en un ministerio no nada fácil, muy complicado, y cuando recibí la invitación de Mercedes Arauz como de Presidente de la República, justamente fue eso, ¿no? Fue asumirlo en un momento muy difícil. Y lo asumo con toda voluntad de hacer las cosas bien por el país. Muy bien. Entonces, voy a cambiar el orden de mis preguntas, porque al asumir el activo y el pasivo, me va a llevar a preguntarle lo que le voy a preguntar al final, pero se lo pregunto ahora. Sí. ¿Ha leído la encuesta de Sí, gran parte. Y la he leído completa. Qué bueno. Qué bueno
Porque entonces... Porque en la República no está completa. Hay preguntas que me hubiese interesado que se publiquen, ¿no? Muy bien. Pero nosotros solamente podemos leer lo que publica la República, no como privilegiados como usted. Pero me gustaría entonces preguntarle, ¿qué siente usted al ver, primero, la caída sostenida del presidente de la República en su nivel de aprobación? Esta cifra, que es bien dura, el 71% de los peruanos cree que PPK no tiene un plan claro para el desarrollo del país. El 43% ya de los peruanos cree que Pedro Pablo Kuczynski debe renunciar y cederle el paso al vicepresidente Vizcarra. En fin, y si hablamos de la imagen, la aprobación por niveles socioeconómicos, es una caída libre. Sí, las encuestas son siempre analizables, observables, obviamente nos dan nos dicen lo que la gente está pensando, pero si yo le pregunto a esa misma encuesta a la gente si cierra o no el Congreso, estoy seguro que el 80% me dirá que sí, y por eso no voy a cerrar el Congreso. Lo que señala la encuesta es que necesitamos comunicar mucho a la población y hacer las cosas, trabajar. Pero quizás... O sea, la adversidad de una encuesta no nos puede llevar a no hacer las cosas, hay que afrontar las cosas. Pero quizás también habría que leer en la encuesta no solamente una falta de comunicación, sino una desconfianza total de la población, porque en primer lugar, pues un altísimo porcentaje cree que el indulto dado al presidente fue motivo de una negociación. En fin, ¿no es cierto? Las marchas de protesta se justifican, altísima población que sí, saldrían a la calle, altísima noción de que sí, respuestas positivas a esa pregunta, en fin. Es decir, nadie le cree al presidente, nadie le cree al gobierno, y no solamente eso, sino que además hay artículos ya que se presentan como el de Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto?, del día de ayer, donde su titular es claro, entre la renuncia y la vacancia, y eso es lo que la gente habla en la calle. Bueno, yo no creo que sea lo mejor para el país que el presidente de la República renuncie. Estamos en su gabinete para que él cumpla su mandato. Todo lo judicial se responderá judicialmente o ante la Comisión del Congreso de la República, pero creo que sería un caos para el país adelantar las elecciones generales o congresales y además de eso exigir la renuncia del presidente. Si la encuesta es adversa, nuestro deber como gabinete es responder y demostrar poco a poco que se puede hacer cosas desde el gobierno bien por el país, por lo que menos tiene, y poco a poco ir cambiando la percepción de la gente. También hay una pregunta importante que considera que el gabinete, un 43%, que el gabinete puede reconciliar el país, y eso para mí es expectante, ¿no? Sí, pues el gabinete tiene en líneas generales, no por mucho, mayor aprobación que el presidente de la República. También debería destacar, ¿no? Bueno, le he hecho la pregunta sobre la base de lo que es el presidente de la República. Claro, porque si hablamos del gabinete... Y te respondió sobre el presidente de la República, y hagamos la pregunta sobre la encuesta en su totalidad. Y si vemos en su totalidad esta encuesta y otras, el descrédito de la clase política, aunque en lo cual me incluyo, es generalizado, ¿no? La encuesta de apoyo decía, ¿quién votaría por ninguno? No. Mal de muchos, consuelo de puntos suspensivos. No, lo que yo digo es que hay que hacer lo posible para que la reconstitución de la política y un mejor diálogo con los ciudadanos se haga lo más rápido posible. ¿Puede o debe Alberto Fujimori realizar acciones políticas u opinar políticamente? La ley no le impide, pero no debería hacerlo. ¿No debería? No debería hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que el fundamento del indulto fue humanitario y creo que no le convendría al propio fujimorismo que el presidente de la República, que tiene derecho a hacerlo, el expresidente, lidere su propio movimiento, ¿no? ¿Debería quedarse callado, pasar al retiro? Debería, formar sus cuadros de una forma muy paternal y en reserva, ¿no? Que eso nadie le podría impedir. ¿Asesorar a Kenji o al partido fujimorista? Es una forma, si conversan con sus hijos, es una forma también de pedirle consejos, ¿no? Pero hacer una vida pública yo creo que no le convendría a nadie, ni a ellos, ni a los fujimoristas, ni en general al sistema democrático, ¿no? Ministro Barreda, a propósito, la primera ministra ha llamado al diálogo. Perfecto. A las fuerzas políticas. Así es. El gobierno debería sentarse a dialogar, en el caso del fujimorismo, con Keiko, con Kenji, con los dos. Hasta ahora hay una sola bancada
y esa bancada tiene sus voceros. Y hay que dialogar con la bancada. No sabemos cuál es el destino final institucional, organizativo del fujimorismo. Muy bien, pero sucede que una de las voceras del fujimorismo, Úrsula Letona, a través de una entrevista en Perú 21 el día de hoy, le dice a Mariela Balbi que Mercedes Arauz está bastante cuestionada y deslegitimada como para participar o convocar de un diálogo. Bueno, es la opinión de la congresista Úrsula Letona, pero Mercedes Arauz va a insistir en el diálogo y por el bien del país yo creo que es bueno de conversar y dialogar, ¿no? Los miembros de Peruanos por el Cambio, cuya bancada debería apoyar al gobierno, han señalado que el gabinete pasó de la mancha blanca a una prestización del gabinete. No, fíjate que no. No. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, ¿No es ¿pero cierto? quién? ¿Quién de ellos? Peruanos por el Cambio. Pero, ¿me dices quién lo ha dicho? Y lo puede leer usted en No, muchos pero sitios. no, es que yo he conversado con congresistas de Peruanos por el Cambio. ¿No le han dicho y eso? muy cortésmente, ¿ah? No Muy le han dicho, no le han hecho Y sentir muchos eso. de ellos son de mi generación, nos hemos conocido en los 90 cuando marchamos por las calles juntos, ¿no? O sea, ¿Volvería usted a marchar por las calles? con quien sea, por la democracia y por el bienestar de la gente, sí. 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 Muy bien, pero no se ha prestizado el... No, en absoluto. En absoluto. Además, yo estoy fuera del partido. No y por Abel deci- también no por está decisión fuera del propia. partido. Pero no, en fin. No, pero pedí una licencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué piensa usted de Fernando Rospigliosi y su artículo? No lo he leído, Fernando. Yo siempre he tenido un buen concepto de su apreciación sobre el tema de la seguridad ciudadana, pero no lo he leído. No. Te mentiría si podría opinar sobre su artículo. ¿Usted no siente entonces, mejor dicho, comprueba usted lo que en la calle se señala de que la razón de la incertidumbre del gobierno, que genera el gobierno, se llama PPK? No, Por tanto, hay que, algunos dicen, sería mejor eliminar la incertidumbre y llamar a alguien con más estabilidad como el señor Vizcarra. No, yo creo que no. Y además, esta encuesta u otra habla que es mucho mejor para el país y la democracia que el presidente acabe su mandato. Y yo creo lo mismo, ¿ah? Esta encuesta casi está en mitad. Bueno, muchas cosas están en mitad, son percepciones. Pero creo que lo importante es qué le conviene y qué es mejor para el país, para su inversión, para el empleo, para la seguridad. ¿Y usted cree que lo mejor es que PPK continúe? Por supuesto. A pesar que él mismo dice que lo peor que tiene este país es la clase política, siendo usted político, él político. político. Que lo hizo con el Papa, que la Cámara, y que, bueno, se refiere... ¿No deberíamos tomar en serio las expresiones del presidente entonces? No, yo creo que fue una expresión muy jovial y muy cercana con el Papa, y según se refería, o lo que sí es que el país demanda una buena política, ¿no? ¿Y a usted le parece bien que justamente se le diga eso a un visitante ilustre como Bueno, el pues Papa? una expresión de presidente, pero ¿La que no justifica representa... usted? No, yo le explico en el contexto de la cercanía con el Papa en ese momento. No fue una expresión pública del ¿Usted Papa. le diría a un visitante a su casa lo pésimo que se portan los Mire, miembros de su casa? yo algo de trajín político tengo, Enrique, y he escuchado expresiones entre políticos en la intimidad protocolar muy fuertes y muy Pero no jocosas sé si también, no sé si el Papa represente parte de la intimidad. Bueno, Le voy a leer lo que dice el señor Elmer Cuba. sí. Cuando le preguntan, ¿el actual gobierno es peor que el de Humala? Él dice, es peor, lo cual es paradójico. El mejor hombre de la derecha es peor que el cuco de Humala chavista. Bueno, es la opinión, señor Cubano. Es su opinión, ¿qué voy a hacer? ¿No Es tiene usted opinión sobre la es que opinión? yo no creo eso. Mire, si analizamos realmente, y no se ha hecho, lo que el presidente Humala dejó en el país, los indicadores son desastrosos en muchos aspectos. Entonces la expresión de Mercuba creo que es bastante política y poco técnica, ¿no? ¿Y usted cree que este gobierno tiene mejores indicadores que el anterior? Los vamos a la dejar. fecha? Los vamos a dejar. No. De hecho, Yo le pregunto, es que no estamos a 3 meses del Mire, gobierno, estamos casi a 2 años del gobierno. Y le pregunto, ¿los indicadores que tenemos en estos 2 años son mejores que los del gobierno dos Humala? temas, ¿no? Un tema. Por ejemplo, en empleo hemos dejado de perder como lo perdíamos en la época de Humala. Y eso yo creo que es importante. Es importante. Y creo que el equipo técnico del gabinete es mucho más solvente que muchos de los que convocaba el presidente Humala, con el respeto de aquellos gabinetes, ¿no? Ministro, ¿qué opina usted del proyecto que propone prohibir la publicidad estatal en los medios privados, sea parcialmente o totalmente?
No, creo que debe una regulación, a un tipo de regulación. No total, pero algún tipo de regulación. O sea, ¿está usted de acuerdo con que se debe A regular? una regulación, no del todo, pero sí creo que hay casos, te cuento, en el caso del terremoto de Arequipa, ¿qué pasó? Se descargó toda la comunicación del Estado, porque fue un fin de semana, en el Canal 7 y en las redes públicas. Y la mayoría de ciudadanos en ese instante prendían, bueno, una radio de la competencia, Radio Parama del Perú. Y en ese caso, como en otros, creo que es importante que se contrate o se haga convenios comerciales con algunos medios de comunicación importantísimos que permiten que llegue la comunicación pública a más gente. Ahora, regularla, no se puede publicar cualquier cosa, es que hay que regularlo y creo que los ministros deberían tener un plan de comunicación que implique los temas puntuales, transversales, necesarios, contratar los medios privados, ¿no? Ok, pero entonces usted está de acuerdo con el fondo del asunto, en regular la publicidad estatal claro, en su relación con los medios privados. Que sea más que regular, una comunicación mucho más racional y advertida, ¿no? Y advertida. La palabra regular la usó usted. No, racional. Un uso mucho más racional de los recursos y sobre todo con una advertencia, una prevención, una planificación de vida de qué medios se van a contratar y sí respetar mucho el ranking de estos medios, ¿no? Ministro, ¿qué entiende usted por reconciliación? Dos cosas, o tres cosas. La primera, una reconciliación entre la clase política, que es importante, entre los dirigentes políticos, que no implica arriar banderas, implica agendas mínimas. Dos, que se encuentre los políticos o la política con la población, con los ciudadanos, construyendo cosas, haciendo cosas, con iniciativas inteligentes. Y la otra reconciliación yo la veo a largo plazo, ¿no? Sí, ¿Cuál es a la largo otra? plazo, que es un poco ir refundando la forma de hacer política en el país a futuro, ¿no? Tal vez es una utopía personal, pero creo que en algún momento, de acá a 10, 15 años, la política en general debe ser mucho mejor, el sindicalismo mucho mejor, los empresarios mucho mejores, los intelectuales mucho mejores y los opinólogos o periodistas también mucho mejores. Muy bien, pero no termino de entender qué es reconciliación. Eso, lo que te he dicho. Agendas mínimas sobre puntos concretos para políticas que sirvan a la gente. Eso es reconciliación. Eso para mí es reconciliación. Muy bien, fundamentalmente. entonces, si el Ejecutivo y el Congreso se ponen de acuerdo en una agenda mínima de temas que la población necesita, ¿ya están reconciliados? Es un inicio de reconciliación. Hay otros temas también. Y quiero referirme al tema que me tocaste al principio, ¿no? Creo que hubo muchas heridas en los 90. Y esas heridas están todavía abiertas. Y hay que hacer lo posible para dialogar, así el diálogo sea no fructífero el inicio. ¿Entre quiénes? Entre el Estado y las víctimas, personas. por supuesto. Pero Entonces, por supuesto. ¿usted le aconsejaría al presidente que reciba de una vez a las víctimas No, yo no de los aconsejo años a nadie. Creo 90? que hay un plan ya determinado por la primera ministra y el presidente y los sectores ligados a este tema para iniciar este acercamiento. Y yo creo que le haría muy bien al país. ¿Pero debió hacerse antes del indulto? Sí. Pero Solo le pregunto. Si ¿Por qué se enoja? Es que no me enojo. Es que si debería hacerse algo antes o después, yo creo que son hipótesis para atrás. Ahora hay que hacerlo. Quien no mira la historia no puede mirar al futuro. Sí, pero hay que mirar la historia, pero siempre mirando más al futuro. ¿Prefiere usted entonces olvidar lo que pasó para atrás? No olvidar, superar. Superarlo. Nunca se No es lo olvidan mismo. nunca se olvidan las cosas, se superan. Muy bien. Ministro, los empresarios reclaman siempre que este gobierno no ha sido capaz de emprender reformas laborales. Ellos se refieren básicamente al despido arbitrario, ¿no es cierto? Que es para ellos una piedra en el zapato. ¿Para usted también lo es? No. ¿No? No como se piensa o como se percibe, ¿no? ¿Y cómo lo percibe usted? A ver, se habla mucho que la sentencia del tribunal del 2001-2002 impide la contratación impide los contratos a largo plazo, ¿no? O indefinidos. Yo he revisado el estudio de Miguel, Miguel Jaramillo, que va al ministerio el día miércoles a conversar con nosotros, y he contrastado con otros estudios. Y la flexibilización laboral, los contratos a plazo fijo, la reducción de la sindicalización es mucho antes de la sentencia. Creo que la informalidad tiene muchos factores, no solamente el factor referido en el estudio de Miguel de Grade, que es un avance de investigación además, sino otros factores. Y esos hay que afrontarlos. Hay que formalizar por sectores,
Hay que ver si una modernización del mercado laboral. Yo no usaría mucho el concepto de reforma porque también crispa a muchos actores. Yo lo haría más de una modernización que implica más rapidez en el mercado y también más justicia en las relaciones laborales. Y en ese tema estamos y vamos a avanzar en eso. Pero ¿está usted de acuerdo con, por ejemplo, definir de una vez el despido arbitrario como la posibilidad de poder despedir y contratar a alguien pagándole quizás sueldo y medio por año de servicio? Mire, en ese tema hay que ver algunos aspectos, ¿no? Ha habido, mira, si uno ve la planilla electrónica, hay despidos todos los meses y reposiciones son mínimas, incorporaciones después de un proceso son mínimas. El tema es mucho más allá de eso. Si no hay crecimiento, no va a haber lucha contra la formalización efectiva. Cuando hemos reducido la informalidad, Enrique, en nuestro país, es cuando ha habido un contexto de crecimiento económico. Ahora, hay sectores muy duros para formalizar. Tenemos 5,5 millones de autoempleados, de los cuales 5 millones son no capacitados. Es muy difícil formalizarlos si es que no hay una absorción de nuevas inversiones. Y tenemos también en la gran empresa un 18% de informalidad. Es decir, de empresas que pueden contratar, ¿no es cierto?, con un contrato y con todos los derechos, y no lo hacen por razones que hay que afrontar con toda la pedagogía que implica una SUNAFIL más activa, pero también más orientadora, ¿no? ¿Es una crítica a SUNAFIL? No, yo hablo con el equipo de SUNAFIL, tiene las cosas bastante claras, pero son insuficientes. Entonces se reclama mucho a ellos y son 450 inspectores en campo en todo el país en el sistema SUNAFIL. Felizmente tenemos presupuesto para contratar a 400 inspectores más y abrir en 6 regiones sedes de SUNAFIL, ¿no? O sea, van a contratar 400 inspectores más. Por supuesto, sí. Pregunto. Ministro, este gobierno se ha pasado año y medio y no ha podido sacar adelante la ley de promoción laboral juvenil. Está en el Congreso. ¿Es culpa del Congreso entonces? No, yo creo que más Cuando culpa, le preguntábamos es más culpa de todo el contexto político. Cuando le preguntábamos a cualquier miembro del gobierno sobre este tema que tenía que ver con este tema, siempre decían, el ambiente político no está como para sacar una ley como estas. Sí. ¿Está usted en disposición de sacar adelante una ley como estas, aunque los jóvenes salgan a la calle como salieron con la ley pero Pulpín? es que esta ley juvenil no tiene nada que ver con la ley llamada Pulpín de antes. No tiene nada que ver. Pero este gobierno ha tenido temor de sacar esto adelante. No, está presentada en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la República. Lo que falta es dictamen de la Comisión de Trabajo, donde no somos mayoría, o sea, no somos mayoría de la bancada de gobierno. Claro. Es decir, está en la Comisión de Trabajo. ¿Cómo suena eso de no somos mayoría de la bancada de gobierno? Sobre todo en usted. Así es. Muy bien. Entonces, ahí falta el dictamen. Y hay 6 proyectos de ley del sector trabajo que están en la Comisión de Trabajo sin dictamen. Lo que pedimos a la Comisión y al presidente del Comité de PASA es reunirnos y ver qué observan y en lo posible superar las observaciones y sacar los 6 proyectos de ley. Ok, tengo solamente un minuto y quiero preguntarle. Usted ha hablado de reactivar el Consejo Nacional del Trabajo. Sí. La pregunta es, ¿para qué, ministro? El Consejo Nacional del Trabajo no ha podido sacar adelante hasta ahora en décadas una ley general del trabajo. Enrique, no ha podido ni siquiera dictaminar el tema del sueldo mínimo. Pues se ha dado siempre por decisión de Palacio de Gobierno. Claro. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional del Trabajo? Es que no se puede reactivar el Consejo con la misma institucionalidad del 2001 que fue creado. Por eso hemos planteado que un poco el Consejo salga del ámbito del sector trabajo, tenga una vida propia, con financiamiento, con recursos obviamente, pero una vida propia donde el sector trabajo sea una parte más de trabajadores y empresarios y además incluir a otros actores. Somos los mismos actores del 2001, exactamente los mismos, hace 16 años, y eso hay que cambiarlo. Muy bien. Y la última. ¿Está usted de acuerdo con la ley 3683 que nivela las pensiones de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales con los que están en actividad? Va a generar un problema en la economía, en el presupuesto público, ¿no? Entiendo entonces que está usted en desacuerdo con esa ley. No, creo que va a generar todo lo que implica generar una nivelación de pensiones de acuerdo a los que están en actividad, afecta al presupuesto de todos los peruanos. Por eso, debo entender que está usted en desacuerdo. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Enrique. Y espero que otra entrevista sea más ligada a los temas de trabajo. Pero por supuesto, pero es que en esta primera entrevista que le hago como ministro, no puedo dejar de conversar. No va a ser la última. No puedo dejar de conversar también con el político. No, está bien. Comprenderá. No, muchas gracias y un gusto estar contigo acá. Muchísimas gracias, señor ministro. Vamos a una pausa. Vamos a regresar para hablar
o para que podamos ver un diálogo entre el abogado de Alberto Fujimori y Carlos Rivera, representante del IDL. El tema, la participación o la posibilidad de que Alberto Fujimori sea encausado en el caso Patti Vilca. Volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta. Como habíamos conversado con el ministro Barreda, muy probablemente el tema del indulto no sea tan importante en estos momentos en el caso Alberto Fujimori como el caso Patti Vilca, que es el que lo puede llevar a un nuevo juicio y quizás, eventualmente, regresarlo a prisión. El tema está en debate no solamente en la Corte Interamericana, donde habrá una audiencia el día 3 de febrero, sino está al voto en la justicia peruana. ¿Cabe o no el derecho de gracia a Alberto Fujimori y debería o no ser encausado, valga la redundancia, en el caso Patti Vilca? Están con nosotros el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, y Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y del grupo de abogados de IDL. Así es que con ellos vamos a conversar. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y yo quisiera empezar con el doctor Rivera, quien calculo va a sustentar que Alberto Fujimori debería ser encausado en el caso Patti Vilca y no tener derecho de gracia, sí. ¿O me equivoco? Sí, claro. ¿Podría, por favor? Sí, sí. En realidad, creo que ha habido una discusión bastante amplia desde el 24 de diciembre en adelante, que se ha concentrado en la línea de los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía, por Gloria Cado de APRODE y por parte de la defensa de Fujimori, por parte del doctor Pérez, en el sentido de que no corresponde. Y eso... Perdón, ¿no corresponde qué? No corresponde la gracia presidencial como beneficio otorgado a una persona que no solamente no cumplía con el plazo que establece la Constitución, que dice que hay un plazo legal que debe ser considerado, toda vez de que hacemos un cómputo, como lo ha hecho la Fiscalía, desde el momento en el que el 5 de junio del año pasado la Sala Penal de la Corte Suprema chilena autorizó la ampliación de la extradición. Y para todo efecto, es recién desde ese momento que Fujimori tiene la condición de procesado. Como también desde ese momento que Fujimori no tiene ninguna condición respecto del segundo caso que la Suprema chilena resolvió sobre un delito de peculado y dijo, eso no procede. Y por lo tanto, no tiene ningún caso Fujimori en el caso de peculado. Pero adicionalmente, creo que hay que hacer una consideración, me parece, un poquito más allá del tema del plazo, que es en relación, ¿qué cosa es lo que se pretende resolver con la gracia? En realidad se pretende resolver el agravio a un derecho fundamental como consecuencia de un plazo excesivo en la detención con una persona que está procesada. El dato importante en el caso Patti Vilca es que Fujimori no tiene mandato de detención, tiene un mandato de comparecencia simple y por lo tanto no hay ninguna afectación a ningún derecho en cuanto a Fujimori. Si eso es así, no cabe ninguna gracia presidencial, porque no hay ninguna afectación, no hay ningún derecho que esté siendo materia de algún exceso por parte de el sistema judicial, porque la Constitución se pone en un supuesto de que debe haber un plazo y que debe haber una transgresión o abuso a un derecho constitucional. La interpretación general es que tiene que ser un derecho a la libertad. Y por eso es que el indulto humanitario y la gracia humanitaria se refieren que tiene que haber un problema de salud que se está agravando como consecuencia de las condiciones penitenciarias o carcelarias. Es decir, de nuevo nos está remitiendo a una persona con mandato de detención en un caso determinado. El dato concreto que se debe convertir en un elemento fundamental es, él estaba con comparecencia simple. Así es. Doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, por favor. Bien, vamos a ver, ahí hay un error, creo yo, bastante sustancial en lo que significa el tema de lo que es el motivo de concesión de la gracia presidencial. La gracia presidencial se da por un motivo, y el motivo es el tema humanitario, por un lado. El tema del plazo es un requisito, pero no es, digamos, lo esencial en el tema de la gracia humanitaria. Y obviamente la Constitución establece ciertamente un plazo que en términos de requisito entiende esta defensa que también se ha cumplido. Porque, vamos a ver, si fuera cierto, y dándolo por un momento en términos de validez, si fuera cierto lo que la parte contraria ha dicho, y ese día la señora Cano lo estableció y lo argumentó en la audiencia, respecto de que recién tendría que contarse a partir de junio del año 2017, entonces la pregunta que cae en Maduro es, ¿y qué pasaba antes? El señor Fujimori no estaba siendo procesado. Y si no estaba siendo procesado, ¿cómo es que lo extraditaron? Si uno lee concretamente el 513 del Código Procesal Penal, dice claramente que solo se puede extraditar a las personas que están siendo procesadas.
Entonces, si es que Fujimori no estaba siendo procesado antes de junio del 2017, entonces ¿cómo es que le extraditaron? Por un lado. Por otro lado, hay un error enorme por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial y quienes han estado trabajando este tema, en considerar que el tema del convenio les prohibía investigar o instruir a Fujimori. De hecho, el 5 de junio del 2012, cuando empieza esta causa con un auto de procesamiento contra Fujimori y 23 personas más, se ordena la congelación de lo que significa la toma de declaración instructiva de Fujimori. Pero claro, entendiendo, conforme el convenio de Chile y Perú, el convenio de extradición, que el convenio les prohibía investigar. Pero si uno lee el convenio, dice claramente que lo que está prohibido es enjuiciar y sancionar. Y quien sabe algo de derecho procesal no puede confundir instrucción con enjuiciamiento, porque entre otras cosas hay un auto de apertura de instrucción y hay un auto de enjuiciamiento. Y yo le pregunto al señor Rivera, ¿el auto de enjuiciamiento ya se dictó? No, no se ha dictado. Por tanto, el plazo no debería contarse desde el año 2017, sino desde antes. Ese es el tema en cuestión. Doctor Rivera. Una persona que tiene la condición de extraditable tiene un nivel de protección legal y judicial muy importante, no es cualquier procesado. Por eso Fujimori no se le podía ni siquiera tomar una declaración, por eso no se le podía, y además la Fiscalía no lo solicitó, no tenía ningún mandato ni requerimiento sobre su persona. Es literalmente, cuando uno es un extraditable como Fujimori y está sometido a una decisión de un tribunal extranjero, es verdaderamente un intocable. Nadie puede hacer nada sobre él mientras no haya una autorización del tribunal extranjero. Por eso ponía el ejemplo del delito de peculado. Fujimori, lo que se discute en Chile entre febrero y junio del año pasado es justamente dos delitos, pativilca y un delito de peculado. La Corte Suprema chilena el 5 de junio autoriza la extradición sobre el delito de pativilca, el homicidio calificado, pero no autoriza el peculado. La consecuencia es, ¿qué pasa sobre ese delito de peculado? Simplemente ya no existe. Por lo tanto, no hay ninguna consecuencia jurídica desde el momento en el que, del año 2012 en el caso Pativilca, el caso peculado no sé tanto, desde ese momento que el Poder Judicial decide abrirle un proceso, a partir de ese momento no hay ningún tipo de consecuencia jurídica sobre esa persona, porque está sometido de nuevo a la decisión del tribunal extranjero. Y mientras tanto, vuelvo a decirlo, el extraditable es un verdadero intocable para el sistema judicial. Mientras no haya una decisión de ese tribunal extranjero, no puede suceder nada. En el caso de Fujimori puede suceder todo a partir del 5 de junio del año pasado, recién. Y por eso es que la Fiscalía lo incorpora en la acusación, y por eso es que el doctor ha asistido al control de acusación, y por eso es que el doctor ha asistido al pedido de control de convencionalidad que ha hecho la abogada Gloria Cano. Es decir, su situación procesal recién se ha definido a partir del 5 de junio del año pasado. Ese es en el tema del cómputo, pero en realidad nuestra posición va un poco más allá, y esa es la posición también del procurador Amado Enco, que fue literalmente desencajado del proceso la noche anterior. Y él lo que postula es eso, dice, oye, ¿qué cosa se le aplica a Fujimori si él está con mandato de comparecencia simple? Y si nosotros comparamos de que la gracia y el indulto presidencial se están dando bajo el cliché de humanitario, porque supuestamente tiene una enfermedad, y las condiciones carcelarias son las que están agravando esa enfermedad, por lo tanto debemos entender de que tanto en el caso del indulto como el derecho de gracia tiene que haber una condición fundamental: estar detenido, estar con un mandato de detención. En el caso del indulto, una condena, pero en el caso del derecho de gracia tiene que haber un mandato de detención. Fujimori, vuelvo a decirlo, no tenía mandato de detención, él tenía comparecencia simple, es decir, por lo tanto, él podría haber sido indultado, irse a su casa, y en el caso de Pativilca no tenía ningún tipo de consecuencia en términos de agravio a algún derecho fundamental. Y consecuentemente, por eso decimos, como lo dijo ahí en su momento la Defensoría, inclusive por los términos de la debida argumentación o argumentación reforzada que ha dicho la Defensoría del Pueblo, en realidad ese tipo de beneficios nunca debió ser otorgado para el señor Fujimori. Doctor. Sí, persiste obviamente en ese error, ¿no? Y le hice una pregunta clarísima a la parte contraria. ¿El auto de enjuiciamiento ya se ha dictado en el proceso? No se ha dictado. Si fuera el caso que recién comienza el proceso para el señor Fujimori, recién en junio del año 2017, y no se le tomó antes su declaración instructiva, ¿ya se le tomó su declaración instructiva? Tampoco ha ocurrido eso. Esto es, hay una cosa fundamental en el derecho, que el error no genera derecho. Y el error que ha tenido la Fiscalía
el error que ha tenido el Poder Judicial y el error que ha tenido la parte contraria en definir este marco de protección inexistente para el tema de la instrucción y la investigación es justamente creer que el convenio les impedía investigar. Absolutamente. Porque el convenio dice claramente, ad pedam litteram, hay que leerlo, enjuiciamiento. Y quien confunde enjuiciamiento con instrucción, repito otra vez, no sabe derecho procesal. Y bajo esta lógica, lo que también hay que decir aquí es que, por ejemplo, en el tema este que significa el si estaba o no detenido, el señor Fujimori en los hechos estaba detenido. Y el nivel de aflicción que significa la situación de estar sujeto a un procedimiento es lo que finalmente puede en algún momento jugar una mala pasada en función a la edad. Y de hecho, el motivo fundamental de lo que significa tanto el indulto como el derecho de gracia que se ha dado en este caso es un motivo humanitario, atendiendo al tema de su salud. Entonces, todo lo demás que se ha construido, incluso lo que ha dicho la propia Defensoría del Pueblo, son posturas pues, políticas, son posturas al margen de lo que significa un buen entendimiento del proceso, ¿no? Incluso, y lo dije el día de la audiencia, la parte civil prácticamente leyó lo que había dicho o repitió los argumentos de la Defensoría. El fiscal leyó la página 13, 14, 15 y 16 de la Defensoría. O sea, la Defensoría al final ha terminado siendo pues una especie de asesor legal de la parte contraria, ¿no? Y de ahí obviamente esa apuesta política en una causa de esta naturaleza, lo cual obviamente, como he repetido también, denota una apuesta personal, una apuesta política y probablemente una infracción constitucional por parte del propio Defensor del Pueblo. Doctor Rivera. Quien haya leído el informe de la Defensoría se da cuenta que no hay una posición política, lo que hay es simplemente yo diría en términos lo más concretos, una sumilla de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso es lo que nos presenta el informe de la Defensoría y nos dice, ¿qué ha dicho la jurisprudencia constitucional del TC en el Perú en materia de debida argumentación? En materia de indultos o derechos de gracia, y recurre al caso Crucillat, al caso Jailili, ¿no es cierto?, al caso, en fin. Y por lo tanto, lo que encontramos son argumentos de carácter jurídico, ¿no es cierto?, de que cuando se pretende sustraer a una persona de un proceso judicial, o cuando se va a romper una decisión judicial a través del indulto, ¿no es cierto?, tiene que haber una debida argumentación de cuál es la razón, digamos. En el caso del derecho de gracia, Enrique, si uno lee la resolución del 24 de diciembre, ni siquiera se dice caso Pativilca. O sea, podría servir para cualquier caso. Podría servir para el caso Castro del año 92, en el que también el señor Fujimori tiene pendiente una ampliación de la extradición en Chile. Podría servir para el caso de esterilizaciones forzadas si es que eventualmente el Ministerio Público formula denuncia. Y de esa manera el derecho de gracia se va convirtiendo casi en una amnistía, porque son términos absolutamente generales. No solamente no se menciona el caso, sino que además no se da ningún argumento de por qué razón se le otorga al señor Fujimori ese tipo de beneficios. Y en el caso del indulto también hay una mención a una lista de supuestas enfermedades, pero no hay una justificación de por qué esas enfermedades están afectando gravemente la salud y en cuanto las condiciones carcelarias están supuestamente generando un mayor riesgo a la salud, a la integridad o a la vida de esa persona. Eso nunca se dice. Y lo que hace la Defensoría es justamente atacar esa línea de falta de argumentación, ya no solamente en el tema del indulto, sino en el tema de gracia, que es, yo diría, grosera, sinceramente. O sea, si te quieren sacar de un proceso, te tienen que decir por qué razón y tienen que decirte cuál es el caso del cual te están sacando. Digamos, todo el mundo ha interpretado que está siendo sacado del caso Pativilca, pero la resolución no lo dice. ¿Debería decirlo? Pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? No es poca cosa, digamos. Fujimori no está ahí por ser un cogoteador de la avenida Bancay, ¿no es cierto? Está ahí por haber cometido un crimen que la propia Corte Suprema chilena dijo que se trataba de un crimen de lesa humanidad y por lo tanto debería explicarse tratando de respetar las obligaciones internacionales que tiene el Perú en materia de derechos humanos. ¿Cuál es esa justificación tan poderosa de que no existiendo un mandato de detención, esa persona tiene que ser excluida del proceso judicial porque supuestamente tiene un problema de salud? La justificación poderosa es el peligro de su vida, la justificación poderosa es su dignidad, que lo dice, además lo reconoce la Constitución en el artículo 1, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, definitivamente, frente a un tema en el que está en juego la ejecución de una pena y lo que está en juego es la dignidad de un ser humano y además el peligro de vida que encierra el hecho de una ejecución íntegra de la pena, lo que siempre se ha dicho es que se prefiere la dignidad del ser humano y se prefiere obviamente la vida de la persona.
Y la parte contraria olvida una cosa, cuando habla de que esto va en contra de los principios del derecho penal internacional y internacional humanitario. Fíjese, todo el esquema del derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario tiene una génesis, y la génesis es Nuremberg, la génesis es Tokio. Pregunto, ¿en Nuremberg hubieron indultos? Muchísimos indultos. ¿En Tokio hubieron indultos? Muchísimos indultos. De hecho, desgracia, finalmente. Incluso al grupo mucho más radical y mucho más peligroso de la SS, que era el Einsatzgruppe, que era uno en particular, le habían dado incluso esta cadena perpetua y cumplió 5 años. Y alguno de ellos incluso terminó hasta siendo ministro de Estado. Luego, en los tribunales de Ruanda y para la ex Yugoslavia, ¿hubieron o no política de indulto? ¿Y se reconoció o no la posibilidad de indulto? Claro que también hubo en ese caso. Entonces, lo que se dice en función a este tema como una cosa que va en contra del derecho penal internacional o el derecho internacional humanitario, yo creo que hay que hacer un poco de historia y un poco de trabajar el punto sobre el cual se construye todo este derecho en términos de argumentación y en términos de construcción jurídica y normativa. Ha dicho una cosa importante, Carlos, sobre el tema de lo que significó y significa el informe de la Defensoría. Y ciertamente sirve para atacar a Fujimori. Entonces, claro, ahí el defensor del pueblo se ha olvidado pues, de su rol. No es el defensor del pueblo, es el acusador del pueblo. A menos que consideremos que Fujimori no es parte del pueblo, o consideremos que el señor Fujimori no tiene derechos y es un objeto, una suerte, pues, una entelequia así medio sin explicación alguna, ¿no? Hay que recordar también en ese sentido que el defensor del pueblo protege al ciudadano frente al Estado, ¿no? Y en todas las relaciones que pueda desarrollar ese Estado frente al individuo es quien asume finalmente esa defensa. La lógica del artículo 162 de la Constitución no se pone en una lógica en que el defensor del pueblo se mete en un conflicto de particulares para atacar a un particular. Y es por eso que es clarísimo que obviamente lo que ha hecho el defensor del pueblo en ese sentido es invadir fueros que no le corresponden, groseramente además, y obviamente ponerse al riesgo incluso de una acusación constitucional, como lo que parece que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Hay un debate del fujimorismo, obviamente, con el defensor del pueblo, sin duda alguna, ¿no? Pero yo quiero remitirme al caso, ¿no? ¿Por qué razón hemos cuestionado, no solamente en la Corte Interamericana, sino a nivel del fuero interno? Hay 2 sentencias fundamentales, Barrios Altos 2001, La Cantuta 2006. En esas sentencias, la Corte Interamericana establece un marco de prohibiciones, de qué cosa el Estado no debe hacer, y establece un marco de obligaciones. Parte central de las obligaciones en la frente a la Comisión de Graves Crímenes contra los Derechos Humanos es investigar, juzgar y eventualmente sancionar estos crímenes. ¿Qué significa sancionar, Enríquez? Significa que los Estados, de acuerdo a su legislación penal interna, deben aplicar penas proporcionales y adecuadas, dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso significa que se debe aplicar una condena, ¿no es cierto?, a quien resulte responsable de un crimen, de acuerdo a nuestra legislación interna. Ahí la pregunta ¿es proporcional y adecuado aplicar una condena de 25 años al responsable de por lo menos 25 muertes en calidad de autor inmediato? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Tanto así que ahora, si ese crimen se cometería, probablemente merecería una prisión perpetua. Pero la Corte, en el caso Barrios Altos, el 7 de septiembre del 2012, cuando se discutió si era o no crimen de lesa humanidad, y la Corte concluyó que sí era un crimen de lesa humanidad, agregó una línea de prohibición más a la no prescripción, a la no amnistía, no beneficios, no indulto, que había sido resuelto en un caso de Colombia el año 2005. Y dice, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso. Si bien la Corte no ha tratado un tema de indulto humanitario anteriormente, pero la Corte ya ha establecido en su línea de prohibiciones que no proceden los indultos, ¿no es cierto? Pero además la Corte ya tiene una jurisprudencia expresa en la que dice, en el momento de la ejecución de la condena no pueden haber beneficios de carácter indebido. Justamente lo que nosotros hemos venido señalando es que tanto el indulto como el derecho de gracia, específicamente el indulto, en lo que se tenga que discutir el viernes 2 de febrero de este año con San José de Costa Rica, es que efectivamente es un beneficio indebido. Y por lo tanto, en el marco de esa jurisprudencia, la Corte probablemente determine la anulación en el discurso y en el lenguaje que tiene la Corte Interamericana. Por lo tanto, sí encontramos que
las obligaciones que tenía el Estado peruano han sido violentadas con la forma y con la ruptura de procedimientos que se ha dado un beneficio de esta naturaleza. Doctor. Hay una percepción absolutamente distinta, ¿no? Vamos a ver, la Corte efectivamente trabaja lógicas de prohibición de impunidad a nivel y además obliga a los estados a investigar, procesar y sancionar. Pero no le dice al Perú a cuántos años vas a sancionar, no le dice al Perú cómo es que finalmente va a ejecutar una pena en concreto. Y efectivamente también dice que eventualmente puede conducir a impunidad, pero no dice finalmente que impunidad es igual a indulto. Si bien es cierto la sentencia de Gutiérrez Soler, que ha citado además Carlos y que lo citan permanentemente las personas que coinciden y comulgan con ese tipo de planteamientos, establece efectivamente una lógica de prohibición para el indulto en genérico, ¿no? Bajo la lógica de la eventualidad que podría significar una impunidad, pues un indulto común, es un indulto no humanitario, ¿no? La Corte jamás ha establecido prohibición sobre el indulto humanitario. ¿Y por qué razón? Porque lo que hay que entender aquí es que la Corte, en buena cuenta, defensora de los derechos humanos, tiene en cuenta que la persona que está siendo sometida a una pena privativa de libertad, también tiene un derecho humano y fundamental, que es la dignidad. Entonces, ese derecho a la dignidad, que además es un derecho fundamental absoluto, obviamente rige de tal manera que cuando se aplican este tipo de indultos no interesa la gravedad del delito. Los crímenes más atroces cometidos contra millones de personas, en Nuremberg, en Tokio y demás, ¿acaso no significaron en su momento la dación de indultos con base humanitaria? Jacques Straup, que hizo en su momento también el tema Pinochet, ¿no significó también una incorporación de juicios de carácter humanitario para la lógica de la extracción del señor Pinochet en su momento con España, Bélgica y Francia, que finalmente lo solicitaron extradición? Claro que sí. O sea, los tribunales internacionales, por naturaleza, protegen efectivamente los derechos humanos bajo lógicas posibles de lesión grosera de un delito de lesa humanidad, pero en ningún caso ha establecido que el hecho de penar, el hecho de sancionar es un fin en sí mismo. La consideración misma de decir, tiene que cumplir la pena porque tiene que cumplir la pena y porque necesariamente tiene que cumplir la pena, se parece mucho a los planteamientos de un magistrado, ex magistrado de la Corte Interamericana, no recuerdo ahora mismo el nombre, que fue muy cuestionado por decir, por ejemplo, que la gente de Sendero era como la Juana de Arco de la historia. Decía algo así como que si no se sanciona y no se tiene en cárcel a las personas y no pagan por lo que han hecho, dice, las almas de los difuntos penarán sin cesar en el tiempo, ¿no? Como decíamos en la mañana con un profesor que ha venido de fuera y que obviamente está un poco preocupado por este tema, para una película de terror tiene fundamento, ¿no? Pero no para un juicio jurídico, porque finalmente la pena, y hay que leer un poco sobre la pena, no es un fin en sí mismo. La pena tiene un carácter siempre instrumental y considerar que la pena es un fin en sí mismo es retrotraer las bases de un Estado democrático y social de derecho a un Estado pues absolutamente amorábico, ¿no? En el que definitivamente no interesa otra cosa sino la sanción, no interesa otra cosa sino la expiación, ¿no? El encuentro con Dios finalmente por pagar los pecados. Y eso obviamente no lo ampara la Corte, porque como reitero, cuando hay temas de lesa humanidad, incluso en esos casos se puede también indultar, porque obviamente lo que prima aquí es el tema de la dignidad, el tema de la vida misma del sujeto que está siendo sometido a pena privativa. Un minuto, doctor. La única película de terror que hemos vivido son los años 90 y los años 80 en las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y Fujimori es un actor fundamental. Efectivamente, la Corte no te puede decir a cuántos años, nunca lo dice porque no es un tribunal penal. Lo remite a los tribunales de justicia nacionales. Y por eso nosotros pedimos que se cumpla la pena. Porque sí es importante que un país se cumpla las penas, sobre todo cuando venimos marcados por un ambiente político institucional de impunidad. No se puede seguir viviendo de esa manera, ¿no es cierto? Y por eso decimos, oye, aquí sí hay efectivamente un incumplimiento de algo que fue dispuesto por un tribunal nacional y que desde todo punto de vista significa una sentencia ejemplar en términos internacionales. Me refiero a la sentencia del juez San Martín. Por lo tanto, aquí no se trata de qué malos son los organismos de derechos humanos, sino que en realidad lo que buscamos es que efectivamente se cumplan las condiciones elementales de un Estado de Derecho. Si un Estado de Derecho, la justicia es importante, bueno, que se cumpla lo que dice la justicia y que no se haga acuerdos por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y que terminen siendo simplemente la tabla de salvación para los políticos o para el presidente de turno. Un minuto. Creí que habíamos venido a hablar de derecho y no de temas políticos y obviamente Carlos permanentemente
va a los temas políticos para justificar sus posiciones jurídicas. Yo no voy a hablar de eso porque obviamente me parece irrelevante, allá que hablen los políticos, yo soy jurista. Y le quiero recordar a Carlos y a todas las personas que defienden esto de la pena como un fin en sí mismo, alguna institución que ha trabajado mucho el tema de los principios de oportunidad, que no solamente es la oportunidad que conocemos aquí en Perú con el artículo 2 del Código Procesal Penal, sino la oportunidad político-criminal. Una institución como es una que, lo voy a decir en alemán, se llama Absence von Strafe, es decir, la renuncia de la pena. El Estado puede renunciar a la pena y lo puede hacer en función a diversos criterios de política criminal, ¿no?, relativos a la oportunidad de encontrar justicia, a la oportunidad de encontrar lógicas de conveniencia, a la oportunidad de encontrar lógicas de protección a derechos fundamentales en conflicto de mayor rigor o, con un mayor nivel de protección. Entonces los alemanes están locos, pues. Y el derecho penal, mi amigo Carlos, se ha construido sobre la base del derecho penal alemán. Hay que leer un poco por ese lado. Muy bien, yo les quiero agradecer muchísimo, Carlos Enrique, Rivera, muchas gracias. doctor Miguel Pérez Arroyo, por esta oportunidad que nos han dado. El tema da para mucho más y nos queda solamente esperar los 15 días que se supone va a tener la sala para fallar en el ámbito nacional y la audiencia del 2 de febrero en el ámbito internacional. Veremos qué pasa con indulto y con el tema del derecho de gracia. Muy amable a ustedes. Amigos, nosotros